Con todos ustedes, apreciados cursantes, les presento a la doctora Cecilia Grau, quien ya nos acompaña, ella nos saluda desde Argentina. Bueno, primero agradecerles porque sabemos que en Argentina están con 2 horas más tarde, así que sabemos que es un esfuerzo un poquito más grande que nos pueda estar acompañando a estas horas de la noche, pero bueno, por lo mismo vamos a optimizar el tiempo. Vamos a presentar entonces a la doctora Cecilia Garao. Ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores, magíster en Política y Gestión Educativa por la Universidad de Barcelona, con un posgrado en Negociación por la Universidad de Harvard, en un posgrado en Inclusión e Igualdad por la Universidad de Stanford. Además, tiene posgrado en Normas Internacionales del Trabajo por la OIT. Es abogada, mediadora, asesora legal, especialista en igualdad de género, inclusión y eliminación de la violencia laboral en las organizaciones. Y precisamente en el ámbito de esta especialización, de esta eh, de los estudios de posgrado que tiene la doctora Cecilia Grau, es que el tema que abordará, un tema muy interesante y que cada vez más va cobrando interés, relevancia, no solamente a nivel de la administración de las empresas, en las relaciones laborales privadas, sino también en el ámbito público y la política pública. Me refiero a la brecha laboral entre mujeres y hombres. Escuchemos entonces a la doctora Cecilia Grau. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Damián. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a todas las personas que supongo están presentes, aunque bueno, estas modalidades por Zoom uno ve solamente cuadraditos negros, pero bueno, supongo que estarán todas las personas presentes y después estás a compartir un espacio de reflexión de un tema que es cierto, en Argentina es tarde, pero nunca hay horario para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, lo que a uno le apasiona. Y es un tema importante, más allá de mi pasión, porque además esto no lo digo como una cosa pretenciosa, sino que además de los estudios académicos, trabajé algunos años en el área de la Dirección de Protección e Igualdad Laboral en el Ministerio de Trabajo en Argentina, a cargo del área de género, de trabajo forzoso, trabajo infantil y todo lo que son los derechos fundamentales de OIT. Y por supuesto la igualdad de género es uno de los derechos fundamentales. Así que bueno, gracias, y cualquier pregunta vamos a tratar, estoy totalmente a disposición. Así que bueno, vamos a empezar un poco enmarcando este tema. Como vos bien decías, es un tema de agenda, es un tema de agenda pública, hasta casi diría es un tema de moda. Y resulta muy pertinente tratarlo, y justamente veía que mi colega anterior estaba hablando del orden constitucional y del derecho constitucional. Y justamente el derecho de trabajo es un derecho de orden público, es un derecho enmarcado en la mayoría de las constituciones a partir del constitucionalismo social y luego avanzó. Esto no es novedad para ninguno de los asistentes. El derecho de trabajo es una de las ramas del derecho más interrelacionadas con los derechos humanos y los derechos constitucionales. Entonces, como laboralistas y todas las personas que están cursando este diplomado, no nos puede dar lo mismo, no nos puede ser indiferente la desigualdad y la violación a cualquiera de los preceptos constitucionales. Y paradójicamente, siendo el derecho del trabajo tan imbricado y tan relacionado con las cuestiones de derechos constitucionales y derechos humanos, los derechos fundamentales del trabajo siempre ocupan un espacio como pequeñito, como accesorio, como a lo último de los programas de estudio. Estos derechos fundamentales que la OIT así lo llama en su carta constitutiva, que son la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la libertad, el reconocimiento sindical que hablaba recién el colega, y por supuesto la igualdad.
Entonces, todos estos temas integran estos derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos del trabajo que llamamos, y la igualdad entre mujeres y varones y la igualdad de género es justamente uno de esos capítulos que, más allá de que sea moda, más allá de que sea agenda pública, es derecho humano y no nos puede ser indiferente. Así que bueno, hoy preparé en este tiempo una exposición que ahora voy a presentar. Primero repasar un poco el marco de protección, esto lo vamos a hacer rapidito porque simplemente mencionando algunas normas hacer referencia, ver cuál es la realidad de esas normas, ¿no? O sea, cuál es la brecha, la diferencia entre la realidad, explicar, tratar de dar una explicación del por qué ocurren esas brechas, un caso práctico que les voy a contar, algo así como testimonial, y un final donde los voy a alentar a sumarse y a trabajar en estos temas. Así que con tu permiso voy a compartir pantalla en esta presentación para hacerla un poquito más amena, ¿no? Bueno, las brechas nos hablan de, como en inglés, o sea, la brecha, la famosa brecha salarial, las brechas nos hablan de un vacío, de algo de una diferencia, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo resolvemos los problemas los abogados? En general siempre nos quejamos o proponemos el dictado de normas específicas. Aquí sí puede faltar alguna norma específica, pero hay varias hipótesis que les traigo para trabajar hoy. Primero, los países de Latinoamérica, y por lo menos mi país, ha sido uno de los más ratificadores seriales de convenciones y tratados de derechos humanos en la materia. Entonces, pareciera que la hipótesis de trabajo es que no estaría faltando convenciones ni tratados para proteger de la desigualdad. Otra de las hipótesis de trabajo es que esta profusión de normativa, de convenciones y tratados que sí ha tenido acogida en las constituciones más modernas de Latinoamérica, sin embargo la legislación laboral no avanzó de la misma manera, y en la jurisprudencia laboral todo lo que es el tema de la mujer aún queda mucho por avanzar, y la perspectiva de género en el Poder Judicial en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica te la debo, como decimos nosotros, ¿no? Es una gran deuda. Esto, persistencia de las desigualdades en el mundo del trabajo, y también una hipótesis de la violencia laboral como una problemática especial a considerar, que afecta especialmente, o sea, afecta a todas las personas, mujeres y varones, pero muy especialmente a las mujeres. Una pequeña estadística del Global Gender Gap Report es del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. El 68% es la brecha de género, o sea, es lo que hemos recorrido hasta ahora, hasta una paridad. Países en que más, países en que menos. Hay países en que la brecha es inferior al 30, en Argentina estamos arriba del 30, en el 35. Ahora vamos a ver qué entendemos por la brecha de género, ¿no? El World Economic Forum nos dice que nos faltan 135 años para cerrar la brecha de género y 145 años para lograr la paridad en la política, con lo cual si no tenemos paridad en la política y si la política no tenemos suficiente representación o suficiente perspectiva de género, mucho menos vamos a tener la normativa específica. Hablamos de que cuando precisamos normativa, los abogados siempre reclamamos que nos falta normativa, y la idea es presentarles hoy la caja de herramientas. ¿Qué ocurre cuando tenemos casos y situaciones de desigualdades y qué herramientas tenemos? Herramientas que no necesariamente son o surgen desde el derecho laboral. En primer lugar, la CEDAW, que es la Convención contra la Eliminación en contra de las Mujeres. No tiene raigambre laboral, pero es una convención del año 79 en el seno de las Naciones Unidas que nos habla de la discriminación en contra de la mujer. Luego la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano,
Luego los convenios de OIT, el reciente convenio 190, la legislación local y el soft law. Todos sabemos que el soft law son normas que si bien no son obligatorias, pero tienden a acelerar, aplicar o hacer de modelo de la legislación. Y tenemos en materia de género una cantidad de normas, la plataforma de Beijing, los ODS, el ODS 5, específicamente el de la igualdad de género, la cantidad de iniciativas de los organismos internacionales, las directrices de la OCDE, empresas y derechos humanos y una cantidad de herramientas y sellos que se han diseñado. Rápidamente la CEDAW nos dice, esta convención, por las siglas en inglés, para la eliminación de la discriminación contra la mujer, viola los principios de la igualdad de derechos y dificulta la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Es como que la mujer está restringida al marco privado y entorpece el desarrollo de las posibilidades, entorpece las posibilidades de desarrollo. Define, ¿no?, la discriminación contra la mujer, que niega los derechos humanos, las libertades fundamentales. Remito luego a su lectura, paso rápido por esto. Lo interesante en el artículo 5 es que obliga a los estados partes, obliga esta convención a los estados partes a tomar medidas apropiadas. Entonces estamos acá legitimando de alguna manera que los estados tomen medidas de política pública, los cupos, todos los sistemas de licencias, a modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias. La propia convención nos está diciendo que la desigualdad atenta con los derechos humanos, pero que lo que hay que hacer es modificar los patrones socioculturales. La propia convención nos está diciendo que si no vamos a modificar esos patrones socioculturales, no vamos a lograr no vamos a lograr la igualdad, ¿no? La eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. ¿Se está viendo bien la presentación? Sí, 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 está muy clara. Bien, obligaciones de los estados, mismas oportunidades de empleo, elegir libremente la profesión del empleo, igual remuneración, protección de la salud y la seguridad. Todos estos en el artículo 11 son obligaciones de los estados para garantizar el cierre de la brecha, la igualdad de género en el ámbito del trabajo. Brechas. Las brechas en el trabajo son discriminación. Las brechas son lo opuesto de la igualdad, y la igualdad es un derecho humano básico. Entonces, cuando hablamos de brechas, estamos hablando nada menos que de derechos humanos. Luego tenemos la Convención de Belém do Pará, un poquito más posterior, del año 94, que habla de la violencia, de toda forma de violencia, pero también la violencia como forma de discriminación, e incluye a la discriminación como una de las formas de las violencias, la violencia que impide ejercer los derechos. Luego tenemos a la OIT, con la conocida OIT para quienes transitamos el derecho del trabajo y los derechos fundamentales que les mencionaba al principio. Los derechos fundamentales, la edad mínima, las libertades sindicales, el 100 es un convenio fundamental de igualdad de remuneración, y otros convenios, el 111, el 183 y el 156, que tienen que ver primero con la discriminación, luego la protección de la maternidad y los trabajadores con responsabilidades familiares. Por último, el reciente convenio de 2019 es el convenio 190 para la eliminación de la violencia y el acoso. Podríamos dedicarnos una charla entera a hablar sobre este fenómeno. Y en Latinoamérica no nos es ajeno este convenio. A mí me está llamando mucho la atención, porque bueno, uno transita a diferentes lugares, y el convenio 190, colegas y jueces, aparentemente mucho no lo están aplicando. Se ve que la pandemia ha puesto prioridades en otro lugar,
pero en Uruguay está en vigor, Argentina lo ratificó y entra en vigor dentro de pocos días, y Ecuador también lo ratificó y va a entrar en vigor en mayo de 2022. Es decir, 3 países de Latinoamérica somos ratificantes de este tratado. Este tratado pone obligaciones y transforma el mundo del trabajo e impone responsabilidades, la creación de infraestructura. Bueno, no me quiero detener en eso, pero sí debo incluirlo porque la violencia en el trabajo y estas formas ocultas son también generadoras de estas brechas, y me parece interesante incluirlo como normativa. La ineficacia a veces de las políticas públicas y de la normativa para cerrar estas brechas, produciendo un círculo de la desigualdad, ¿no? Una desigualdad socioeconómica. La mujer no accede al trabajo, o sea, tiene estas situaciones de desigualdad socioeconómica debido a los patrones socioculturales. No lo digo yo, ya lo dice la propia convención, estos patrones socioculturales y patriarcales que generan los estereotipos, que a su vez generan una división sexual del trabajo. Ahora vamos a hablar bien de todo esto. Esta división sexual del trabajo, que habla de que hay trabajos de hombres y trabajos para mujeres, generan las brechas, la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado, una relación de subordinación de la mujer al varón y una menor participación. Yo sé que van a decirme que hemos avanzado, es verdad, que hay mujeres, sí, las hay, y hay mujeres en puestos no tradicionales, pero y también hay muchas más mujeres participando, que la vida hoy es diferente, que no es lo mismo que hace muchos años. Está bien, hemos avanzado, pero aún queda mucho, y la realidad indica que todavía la desigualdad persiste. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué, a pesar de que tenemos normas, y esta hipótesis, tenemos normas suficientes, por qué estas normas no se cumplen y por qué seguimos con con estas desigualdades? Por las normas de género. Es un sistema normativo tan fuerte como el sistema normativo positivo. Y las normas de género es este conjunto de valores, normas, tradiciones, son construcciones y enseñanzas sociales. Se aprenden estos roles y se reflejan, se aprenden desde pequeñitos. Los juegos para las mujeres, los juegos para los varones, y asignan determinados roles. Estos roles conforman los estereotipos, lo que debe ser una mujer, lo que debe ser un varón, la mujer cuidadora en la casa, el varón, el proveedor, ¿sí? Estamos cambiando, pero son estos estereotipos que venimos arrastrando a lo largo de la historia. Estereotipos, bueno, los definimos como, yo luego les dejo si quieren el PowerPoint, características preconcebidas. Y esto nos lleva a que hay un trabajo de mujer y un trabajo de varones. Claramente hay sectores de la economía donde es muy difícil la inserción de las mujeres. Y se producen estos fenómenos que engloba lo que es la brecha salarial. Los pisos pegajosos, llamamos pisos pegajosos, es metafórico a la brecha de participación. Las mujeres tienen dificultades, o sea, estos pisos barrosos, para ingresar al mundo laboral, salir del ámbito doméstico, dejar el cuidado doméstico e ingresar al mundo laboral. Las escaleras rotas es un fenómeno, también otra metáfora, interrupción de trayectorias laborales por circunstancias de familiares enfermos o por hijos. La mujer sale del mundo del trabajo, luego reingresa y no reingresa en las mismas condiciones, pierde posibilidades de ascenso, reingresa generalmente en menores posiciones o en posiciones de menor tiempo para poder cuidar a su familia. La segregación horizontal es la concentración en los sectores de actividad, en general menos remunerados, lo que también llamamos paredes de cristal. Y también tenemos el famoso techo de cristal, que son las dificultades de acceder a los puestos jerárquicos. ¿Y todo esto por qué? Bueno, justamente por la dedicación que las mujeres tenemos al trabajo doméstico no remunerado. En Argentina
El 76% del trabajo doméstico no remunerado está realizado por mujeres. En toda Latinoamérica es más o menos parecido. Se hizo un estudio que, si se valorara la cantidad de horas, sería el 15.9 del Producto Bruto Interno. Más que toda la industria, más que el comercio, sería la valoración del trabajo de cuidado no remunerado, ¿no? Si se remunerara, ese es el valor. Bueno, tenemos acá es muy interesante el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, y acá tenemos, ¿no?, algunas estadísticas. En Argentina, el verde más oscuro es el tiempo de trabajo no remunerado, el verde más clarito en las mujeres, el trabajo remunerado, 15 a 42, y en los varones 17 a 33 al revés, el no remunerado es el más oscuro y el remunerado el más clarito. Chile, más o menos bastante parecido que Argentina. Ecuador, estamos más o menos ahí, un poquito mejor. En Ecuador, en el trabajo remunerado el 20 y el 37 en el no remunerado, pero aquí los hombres en el trabajo remunerado hay muy poco tiempo dedicado al cuidado, ¿no? Este es el 9.9. Luego les dejo el PowerPoint para que cada uno más o menos evalúe en su país. Esto en horas semanales, 15 horas, 42 horas semanales. Bueno, voy a pasar rapidito. La tasa de desocupación, de las mujeres, que es esta verde, es superior a la media y superior a los varones. Es una constante. Desde el año 2008 hasta el año 2019 no se ha incluido la pandemia, pero la desocupación de las mujeres siempre y como constante ha sido superior a la del varón. La tasa del nivel educativo, esto es Argentina, hasta secundario, colegio secundario incompleto, el 45 y el 75, 45 mujeres, 75 varones. Y fíjense, en educación superior aumenta la tasa de actividad al 89. Pareciera que se les exige a las mujeres más educación o o estar más preparadas, ¿no es cierto? O que en realidad son aquellas que pueden acceder a alguna infraestructura de cuidado, o pagar a una persona, o conseguir a una familia o un familiar, o compartir a lo mejor de manera equitativamente en la familia el cuidado. Luego, esto que hablábamos de la segregación horizontal, la concentración en la enseñanza, la salud y en el trabajo doméstico remunerado, 3 sectores que han sido, bueno, tremendamente castigados durante la pandemia. Esto también tiene que ver con la segregación en la universidad. En Argentina tenemos una casi mayoría, una leve mayoría de estudiantes y graduadas universitarias mujeres, pero solamente el 25% estudian en carreras STEM relacionadas con ciencia, ingeniería y matemática. Así que esto es algo que tiene que ver con los sesgos, tiene que ver con esto de que las mujeres no son buenas para matemáticas, los varones sí, y con algo cultural que anda por ahí, que también es necesario derribar. Las mujeres en las carreras humanísticas asociadas al cuidado y los varones en las carreras más de ingeniería. Bueno, esto es la brecha de el acceso a los puestos directivos, ¿no? Los varones, solo el 5% de las mujeres que trabajan ocupan cargos directivos. También hay algo interesante para observar, que en esos cargos directivos, por ejemplo en gerencias, ¿qué gerencias son las que ocupan las mujeres? En general las de recursos humanos, y gerencias que no tienen tanta importancia en la discusión en un board, por ejemplo, como puede tener la gerencia de finanzas, ¿no? O sea que también ahí hay una distribución hacia algunas gerencias de mayor o menor poder.
en los puestos de decisión. Bueno, acá esto es, en este reporte mundial, esto nos explica la segregación horizontal de la salud, educación, hasta llegar, por ejemplo, a la minería, donde la participación laboral de la mujer es del 12%, y en la salud del 75%, ¿no? Bueno, aquí es un estudio de pandemia, esto después es interesante ver cómo este azul son las mujeres con niños, este color turquesa son los varones con niños, y estos son mujeres y varones sin responsabilidades parentales. Entonces, durante la pandemia, ansiedad aumentada, siempre las mujeres y los varones con responsabilidades familiares, estrés debido a los cambios de rutina, lejos las mujeres. Aquí también el estrés debido a las presiones familiares, hay una brecha enorme y una distancia enorme entre mujeres y varones, los que tienen cargas familiares y los que no los tienen. Casi todos están igual en sentirse solos o aislados trabajando desde la casa, ¿no? En eso la soledad del aislamiento se ha compartido entre todos. Hago referencia a la violencia laboral, los efectos de la violencia laboral son devastadores. Los varones también deben incluirse en esto, deben sentirse incluidos en esta protección y trabajar. No es un asunto de mujeres solamente el trabajar con las brechas, ni tampoco el trabajar con la violencia. La situación de los varones es particular. A veces las violencias son, por supuesto, difíciles de probar en un juicio, porque eso fallan y fracasan la mayoría de las demandas, porque los jueces no aplican esta teoría de la carga dinámica de las pruebas siempre, exigen pruebas que son diabólicas, porque en general se dan en privado. Y con los varones ocurre también otro fenómeno, los estereotipos que lleva el varón, la masculinidad del varón. Muchas veces le causa mucho dolor o mucha vergüenza reconocerse como víctima de violencia. Entonces tampoco se siente o tampoco percibe que es víctima de violencia, o no lo quiere decir o lo guarda. Y esto es una afectación a la salud y a la integridad física. Es un fenómeno global, por eso el convenio 190. Y solamente quería comentarles lo que es la percepción de la violencia, ¿no? En una encuesta se les pregunta si a las personas si recibieron comentarios inadecuados sobre su cuerpo y su vestimenta. 30% sí muchas veces, el 40% alguna vez, una vez. Solo el 23% nunca le hicieron ningún comentario inadecuado sobre su cuerpo, o sea, es decir, está más gorda, está más flaca, esa falda corta, esa falda larga, este tipo de comentarios que incomodan, que a lo mejor no se registran como violencia, pero sí están por debajo del iceberg, son conductas que, bueno, que de pronto hay que prestar atención. Aquí las personas, perdón, entonces, reciben la mayoría comentarios inadecuados y también bromas, comentarios machistas, comentarios sexistas, anda a lavar los platos, el 43% algunas veces. Y fíjense que cuando se les pregunta si tienen experiencias al mismo grupo en el ámbito laboral, el 57% dice que no, o sea, porque no se percibe como violencia. Sin embargo, son conductas que debemos cuestionarnos y debemos dejar de tolerar alegremente, ¿no? Debemos modificar este tipo de patrones de conductas que son el germen de, bueno, que en forma continuada causan daño. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta antes del caso práctico? ¿Hablé demasiado apurado? ¿Cómo vamos? Estamos bien. Tenemos un par de preguntas por acá en redes sociales. Se las puedo trasladar, doctora. Ok. Eh, a ver, veamos. Nos dice Liliana Vilca, dice, ¿qué sucede con las mujeres inmigrantes? ¿Se aplican los derechos de las mujeres en el caso de ellas? Está así. Bueno, cuando hablamos de mujeres migrantes, eh, ocurre este fenómeno que se llama la interseccionalidad.
No solo, la discriminación ocurre no solo por género, sino también por un montón de factores que se superponen como capas de una cebolla, ¿no es cierto? Entonces tenemos a veces el género, no es lo mismo ser una mujer joven y blanca y autónoma que ser una mujer discapacitada, pobre, y con otro tipo de capas que la convierten en más vulnerable. Entonces, también la migración es un fenómeno, es una circunstancia que pone a riesgo y es un factor de riesgo de vulnerabilidad. Y por supuesto son objeto de protección, claro que sí. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que nos plantea Manuel Villanueva. Dice, ¿quién garantiza el derecho y la igualdad laboral a las mujeres inmigrantes? Va en la misma línea. Sí, es igual, o sea, los derechos humanos son, y si las leyes laborales, y esto es lo que yo quería dejarles, o sea, me falta todavía un poquito de exposición, si es que todavía no he logrado hacerlos dormir masivamente, pero justamente el desafío y el mensaje que les quería dejar es lo que les dije al principio: no esperen normas laborales, no vayan a buscar a los convenios colectivos, suban un escalón, suban a la Constitución, suban a la CEDAW, miren Belém do Pará, porque este caso que vamos a ver y muchos otros, gracias a los cuales se ha logrado avanzar, fue justamente por salir del derecho laboral y por poder mirar un poquito más lejos, que este es el problema que a veces tenemos los abogados, miramos la especialidad y el metro cuadrado, y sin embargo nos olvidamos que hay normas internacionales y convenios internacionales de aplicación. Mujer migrante, CEDAW, o sea, Belém do Pará, puede haber violencia. Entonces, si los jueces no están imbuidos de estas normas, que puede pasar, bueno, o sea, abogados y abogadas a batallar y a mostrar y a poner sobre la mesa todas estas herramientas. Excelente. Bueno, a ver, voy a dar lectura a algunos comentarios y a propósito de que usted nos decía que capaz que nos hemos dormido, Anaela Mejía dice, excelente ponencia para mantenernos bien despiertos. Por las dudas, doctora. Gracias. Jiménez Rodríguez nos dice, felicidades, excelente ponencia, dura realidad de las mujeres en el ámbito laboral y en la mayoría de casos preferimos renunciar al trabajo que seguir enfrentando acoso y violencia. Saludos desde Ecuador. Luego Es Mario cierto. Andrés Ochoa dice, ¿conoce alguna institución en el que sea misógina? Y luego dice Byron Flores, se dan casos similares en ambos sexos. El caso de la edad, ¿sos muy viejo o muy joven para el puesto que ocupas? Totalmente. Es discriminación, claro que sí. El edadismo, que se llama, la preferencia por la gente joven, que ocurre en materia de contrataciones, el currículum ciego. Lo primero que se le pregunta a una mujer es si está en edad fértil, si va a tener hijos, si tiene novio, si no tiene novio. En el caso de los varones también hay discriminación por edad. Esto que les decía, los fenómenos de discriminación, ¿no? Hoy toca hablar de brechas de género, pero la discriminación en el trabajo es un tema en el que mujeres y hombres sufren, no por igual, pero sí sufren ese fenómeno, sí. De acuerdo, doctora. Bueno, podemos continuar entonces. Les traje un caso práctico que me tocó, que tuve la suerte de tener en el tiempo en que estaba a cargo de la Dirección de Protección e Igualdad en el Ministerio de Trabajo. Como ustedes saben y hablábamos, esta segregación horizontal hace que los prejuicios y los estereotipos sean muy difícil entender que puede haber una mujer trabajando de electricista, de plomero y de cualquier ocupación. Y en este caso es un caso que les traigo en el transporte. En Argentina había habido un caso en unas famosas heladerías, Freddo, donde no se contrataban a mujeres porque decía que los baldes de helado eran pesados. La Corte Suprema dijo, nada,
discriminación. Bueno, hubo un caso de la Corte en el caso del transporte en Salta, y parece que el tema del transporte es uno de los casos más cerrados para admitir a las mujeres. Algunos pasajeros dicen que porque a los pasajeros les molesta, esto no se verifica en la realidad, pero quienes más resistencia tuvieron fueron los líderes sindicales, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el caso y vamos a hacer comentarios. Vamos a ver si este video se escucha, ojalá que sí. Tú me dices, Damián. ¿Se escucha y Sí, se me ve? escucho. Hola, mi nombre es Erika Borda, tengo 48 años y soy chofer de colectivos. La primera vez que me subí a un colectivo, la verdad que me sentí muy nerviosa, muy ansiosa. Al principio tuve mis miedos, no es como un auto que pones la trompa y pasás. El colectivo es largo, tiene cierto espacio, hay técnicas dentro del manejo que hay que aprenderlas, ya sea para frenar, ya sea para doblar. Me gusta mi trabajo, me gusta manejar, me gusta lo que hago. Trabajé durante casi 12 años en la línea 140 y me despiden sin ningún motivo. Empecé a ir a golpear las puertas de tanto empresas de provincia como de capital. Obviamente la respuesta fue la misma: mujeres no tomamos. Y así iniciamos lo que fue el litigio. En este caso se sentó un precedente que a partir de ahora tienen que tomar un 30% de mujeres. Luché, perseveré y triunfé. Y volví a lo que a mí me gusta: el colectivo. Mi herramienta de trabajo, mi universo, mi lugar en el mundo. Bueno, el caso de Erika fue un caso... ¡Ay! El caso de Erika fue un caso, un leading case, no fue de la Corte Suprema, fue de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, segunda instancia, ¿no? Para ponernos más o menos en pie de página. Es cierto, Erika Borda había sido despedida había tenido alguna condición, había sido despedida, hay muy pocas mujeres manejando colectivos, fue despedida, quiso reincorporarse y no hubo manera durante años de que ninguna empresa la admitiera. Y la explicación era clara y contundente. No, ella tenía su licencia, tenía todo lo que tenía que tener. No tomamos mujeres. Gracias a la Defensoría General de la Nación y a un trabajo muy interesante que se hizo un caso de discriminación. No pasó, o sea, por supuesto se entendió esto y se debatió en el fuero laboral, pero las motivaciones fue todo el fundamento de la CEDAW y todo el fundamento de la discriminación. Fue un caso ejemplificador, porque la Cámara no solo condenó a reincorporar a Erika Borda por no existir ningún motivo por negarle el trabajo, sino que además obligó a estas empresas demandadas, las que habían dicho bajo escribano no tomamos mujeres, a incorporar mujeres hasta un 30% de la planta de los conductores. Y al Estado Nacional, que hasta ahora no había tomado impulso, a abrir un registro de mujeres que querían aspirar a ser choferes de colectivos, para que las empresas, cuando contrataran a las mujeres que estaban inscritas en ese registro. Yo estaba a cargo de ese registro. Bueno, fue un trabajo tremendo. No el abrir el registro, porque esto fue una cosa que, bueno, es un tema burocrático, hay que hacer una resolución, y además era muy fácil convencer porque había una orden judicial que obligaba al Estado. Pero luego, ¿cómo implementar esto? Porque que exista un registro, hubo que hacer, y ustedes están viendo ahí en la foto, una mesa sectorial donde participó el gremio, que se supone que por ahí los gremios son quienes deben estar a la vanguardia de la igualdad, y los gremios decían: el cuerpo de la mujer no está para manejar en colectivo, no es para manejar un colectivo como si lo tuviera que empujar, ¿no es cierto? O sea, en Salta, en una provincia,
se había ordenado un cupo para las mujeres conductoras de ómnibus turísticos, y el líder sindical dijo que las manos de las mujeres de Salta, que es un lugar muy turístico, que las manos de las mujeres de Salta están para cocinar y deleitar al turista con las delicias gastronómicas y no con los volantes de los colectivos, y también dijo que las manos de las mujeres estaban para acariciar y no para manejar un volante, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil, también hay que hacer un trabajo con los compañeros y hay que hacer todo un trabajo de política pública y de impulso a esta actividad. Pero bueno, se hizo una mesa de diálogo, hubo mujeres en el registro y algunas mujeres se incorporaron. Como decía recién alguien que preguntó, también es necesario hacer un trabajo con las mujeres para que se animen, porque el puesto de conductor de colectivo se remunera muy bien y es un puesto muy interesante. Así que bueno, este es el caso práctico que les quería un poco dejar para comentarles que, bueno, que es posible, aplicando los marcos jurídicos internacionales protectorios de la igualdad, avanzar en reivindicaciones laborales. Normativa. Tenemos la internacional, convenios colectivos, ahí abogados, colegas, abogados, abogadas, en los convenios colectivos no solo empujar declaraciones, queremos la igualdad y nos interesan las medidas concretas, licencias para varones y también para mujeres por paternidad, licencias por el mismo tiempo, para que los varones también tomen licencia, no solo por el bienestar de la familia, sino para que no haya una discriminación, que sea la mujer la que se tiene que ocupar de ese trabajo. Por ejemplo, sistemas de licencia. ¿Qué hacemos para un cambio cultural que necesitamos para derribar esos sesgos? Política pública, diálogo social, oficios no tradicionales, espacios de cuidado. Bueno, siempre el cambio cultural, instar a que el sector privado trabaje con estándares internacionales, hay sellos, hay certificaciones en género, hay programas de ONU Mujeres, que bueno, y hay mucha herramienta, simplemente hay que empujar e impulsar. Necesario un cambio de cultura, necesario que el mundo del trabajo cambie del paradigma del trabajador varón, porque este es un paradigma que tenemos los jueces y las legislaciones, cambiar el paradigma del trabajador varón, ajustar la normativa de cuidado, una justicia laboral con perspectiva de género, jueces que no pidan la demostración del abuso, ni la foto, ni el testigo, porque no lo va a ver, sino que tengan una perspectiva de género para juzgar las cuestiones probatorias, las cargas dinámicas de la prueba. La recuperación de la pandemia puede ser una oportunidad para generar un mundo de trabajo más igualitario. Si las mujeres trabajan, se genera más riqueza. En general, en las familias, el trabajo de la mujer, bueno, cuando es un hogar monoparental, seguramente que es así, pero cuando son papá y mamá los que aportan, cuando la mujer trabaja, los hijos obtienen mejor salud, mejor educación, y en general el sueldo de la mujer no es cierto que va todo a la peluquería, sino que va también a la salud y a la educación de los hijos. Fomentar la participación en las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en definitiva, mis queridos colegas, hacer funcionar las herramientas que tenemos. Así que muchísimas gracias por la atención. Sí, muchísimas gracias a usted, doctora, por su ponencia. Estuvo muy bien, muy interesante. De hecho, claro, cuando hablábamos de una propuesta para identificar esta brecha laboral, bueno, porque es no solamente una brecha salarial, sino laboral en general, en los diferentes aspectos de las relaciones laborales, que pues se evidencia no solamente en su país, sino a nivel internacional, que en efecto sucede. Y qué bueno que nos compartía lo que habían comentado los representantes del gremio de los conductores, porque justo eso le quería preguntar. Bueno, cuando uno propone una acción, claro, tiene una defensa, tiene una reacción, y no siempre esa defensa
digamos, va a estar contestando de acuerdo con los estándares que uno intenta proponer, sino más bien ahí es en donde se logran reflejar ese tipo de pensamiento pues vigente en la sociedad. Le voy a trasladar, doctora, una pregunta antes de regresar con el asunto del caso práctico que nos había formulado David Edgar Zavala en las redes sociales. Nos dice: saludos desde La Paz, Bolivia. Doctora, felicitando su ponencia. En Bolivia se promulgó el decreto supremo número 24.864 el 10 de octubre de 1997 para el desarrollo de políticas públicas con equidad de género, reflejando en leyes nacionales y en compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, proponiendo una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el marco del desarrollo humano sostenible. Doctora, si bien es cierto este reconocimiento está plasmado en un derecho positivo, económico, social y cultural, convenios y tratados internacionales, en mérito a su experiencia profesional y conocimientos, ¿cómo o qué políticas más se deberían aplicar para eliminar el sentimiento subjetivo de la cultura del patriarcado, misma que limita esta participación en una sociedad cuando el contenido mínimo esencial en una norma no cumple los parámetros? Eh, a ver, ¿qué medidas? La pregunta es, a ver si te entiendo bien, ¿qué medidas serían útiles o efectivas para derribar los estereotipos patriarcales? Asumimos que existen, es un poco el planteo y la hipótesis de inicio de esta charla. Asumimos que tenemos la normativa, asumimos que tenemos normativa anclada en el sistema, en el Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos, pero sin embargo la realidad hace que tengamos, por un lado, si tenemos estos estereotipos y normas que establecen o que de alguna manera deslizan estereotipos, estas normas son inválidas, hay que plantear la inconstitucionalidad o por lo menos un control de convencionalidad, que en la mayoría de las constituciones de Latinoamérica son mecanismos que se nos permiten. O sea, si el problema es normativo, bueno, hay que hacer un planteo de anticonvencionalidad o como sea el planteo procesal en cada país. Ahora, si el problema es el sesgo machista, es un problema cultural. No va a haber norma no va a haber norma que avance en los derechos si no hay medidas de política pública y si no hay medidas también en la cultura, y si la población no se convence de esto. Todavía hay gente que sigue creyendo que, bueno, que la mujer no puede manejar un colectivo, que hay trabajos para hombres, para mujeres. O sea, hay culturas que son violentas o que son expulsivas de las mujeres en las empresas. O sea, hay desde lo que llamamos micromachismos, reuniones fuera de horario, reuniones los fines de semana, ascensos que se discuten en un campo de golf donde van a jugar solo los varones, roles que se asignan las mujeres en una reunión, que a ver, ¿quién toma notas? Bueno, a ver, vos fulana toma notas. Desde estos micromachismos a directamente cuestiones más violentas y ocultas como de acoso. Entonces, si bien hay normativa, hay medidas y es un llamado a toda la sociedad, a la educación, a los sindicatos y por supuesto al sector privado. El sector privado tiene que entender esto y tiene que entender además el costo reputacional que puede tener si trascienden estos hechos de violencia. Hace poco hubo un fallo muy importante en Argentina sobre una estación de servicio de una gasolinera que obligaba a usar una calza, unas pantalones bien apretados, color rojo, a las mujeres que atendían,
Y bueno, y una de las mujeres dijo, yo no puedo usar esto, me siento agredida en mi físico, me siento expuesta, siento que uso esto, me tiran cosas de los autos, me gritan cosas, bueno, y por supuesto ganó el juicio. Y el costo reputacional para la empresa no solo es el costo económico, sino que además es grave. Entonces eso es un problema. No va a cerrar la brecha hasta que no cambiemos y no avancemos en los cambios culturales. Perdón por lo extenso de la respuesta, pero era una pregunta también extensa. Sí, está muy bien, doctora, porque claro, la reflexión tiene que ser integral. Yo quisiera regresar un poco al caso práctico, porque me llamó la atención este trabajo de la mesa que hicieron para dialogar finalmente y buscar una solución, pero tengo curiosidades, ¿no? Eh, Esa mesa fue el resultado de una disposición jurisdiccional, digamos más bien como una especie de medida de reparación. ¿Cuál fue en el orden procesal, digamos así, la acción que se propuso para que se pueda alcanzar eso? Porque me llama la atención poderosamente que al ser, o al menos en el Ecuador funciona así, los gremios de trabajadores del transporte público, digamos, son asociaciones o gremios privados, no sé, son empresas privadas, ¿no? Que están ciertamente reguladas por el Estado, pero quien maneja, pues lo determinan ellos. Y claro, cuando hay una relación entre privados y hay un despido a la persona que maneja el autobús, ¿no? Y claro, a raíz de ese despido laboralmente, máximo se puede reclamar una indemnización por despido intempestivo. Y nada más, pare de contar. Pero ¿contra quién se logra, digamos, proponer una medida que en ese caso ya es un poco más estructural, viene a ser un control, viene a intervenir, yo creería ya el Estado, el momento en el que se dice, ¿saben qué? Ustedes deben de tener un mínimo porcentaje de mujeres que también participen en este sector. Entonces, lograr eso a través de una acción derivada de un conflicto privado es lo que me llamó la atención, doctora. Ok, te cuento un poco y te enmarco. En el apuro de la charla por ahí no fui específica en cuanto al alcance de la resolución judicial. El fallo, la decisión, las demandadas eran 3 y el Estado Nacional. Eran estas 3 empresas en las que la persona había buscado empleo y se le había negado el empleo. No se reguló el mercado de las empresas de transporte, no hubo una regulación por parte de la autoridad pública diciendo que hay en todas las empresas de transporte, porque justamente por lo que vos decís, no se les puede imponer al sector privado. Pero sí se puede hacer una medida de acción positiva, nuestra Constitución así lo permite. Una medida de acción positiva es cuando se reivindican derechos. Entonces, una medida de acción positiva que establezca que ante un caso de discriminación contra un, digamos, colectivo, contra la mitad de la población que es mujeres, se puede obligar a estas empresas demandadas a contratar mujeres. ¿Pero por qué? Porque hay un tema probatorio. Las empresas no pudieron probar que no discriminaban. Ahí aplicamos las cargas dinámicas de las pruebas. O sea, se le hace el juicio y se le hace el reclamo a la empresa, a una por reincorporación y a las demás por discriminación. Las empresas no pudieron demostrar que sí, que tenían mujeres o que estaban abiertas. En realidad contestaron unas demandas así como nada, sin pensar que tenía ningún tipo de consecuencias. La Defensoría dijo, no, acá hay derechos humanos involucrados, entonces como medida ejemplificadora y como medida de acción positiva ante la ausencia de mujeres, porque fíjate que había, creo que 190 mujeres contra 350.000 varones que estaban inscriptos para poder ser conductores de colectivo. Entonces, ante la ausencia de mujeres, se hace contra estas 3 empresas. Lo que se les dice a estas 3 empresas es, bien, han discriminado, entonces
las próximas contrataciones las van a tener que hacer del registro de mujeres, o sea, no te obligo a contratar a fulano ni a mengana, sino a todas estas mujeres que están inscritas en el registro, a la que quieras de todo este listado, pero que sea mujer. Es una medida de acción positiva, medida ejemplificadora. Por supuesto que fue una medida que dio para hablar, que dio para, desde el Estado lo que se hizo fue generar una mesa de diálogo para ver, bueno, cómo era la mejor manera de difundirlo, cómo era la mejor manera de implementarlo, pero ese fue el alcance procesal. No fue una regulación a todas las empresas, sino a estas 3 empresas que estuvieron demandadas, que por sí, para darte un dato de color, hasta que la sentencia quedó firme y hasta que se abrió el registro, hasta que se abrió esta nómina, transcurrieron estos 2 meses. Bueno, las empresas se apuraron a contratar varones. Y después dijeron, pero no teníamos, la sentencia no estaba firme, pero la nómina no estaba abierta, y agarraron y contrataron un montón de varones para no tener vacancia, ¿no? Así que es durísimo. No sé si te quedó claro esto. No, sí, me imagino cómo fueron los abogados de las empresas a aconsejar que rige desde que la sentencia está firme, ¿no? Qué pena por esa parte, pero bueno. Me gusta la estrategia estructural que se ha propuesto, y a propósito de eso, me gustaría, doctora, comprometerle, por favor, que nos pudiera además compartir el fallo, porque seguramente nuestros cursantes que están aquí de varios países de América Latina, pues estarán encantados también de revisar esta decisión. Sí, les voy a compartir el fallo, el primero, que es el caso Fredo, que es el caso contra esta empresa, contra estas heladerías que no contrataban mujeres y se los obligó a esto. Luego el caso Cisneros, que es de la Corte, que es en el transporte en Salta, y el caso Erika Borda de 2019. Sí, como no, Perfecto, te los voy a mandar. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos cerrando con las preguntas por aquí en Zoom. Nos pregunta María Augusta Vignolo, dice, ¿qué mecanismo considera usted, doctora Garau, que es el mejor? ¿Leyes que obliguen a incorporar un porcentaje de mujeres en un gremio o, por ejemplo, incentivos tributarios? El tema del cupo es una medida muy discutida. El cupo es una medida legítima, es una medida de acción positiva, es nivelar la cancha, a ver, cuando uno tiene 2 niños que se pelean, uno tiene 14 y otro tiene 5, el de 14 le quita la comida al de 5, ¿uno qué hace? O sea, agarra el de 14 y le dice, pará. Entonces, bueno, una medida de acción positiva es una intervención del Estado para restituir situaciones de desigualdad. Es difícil, es muy resistido, porque dice, yo no quiero entrar con el cupo, quiero entrar por mi capacidad. O sea, nadie entra cuando no está capacitado. El cupo no es para que ocupen espacio gente que no sabe manejar, por ejemplo, un colectivo, o que entren en la política gente que no esté capacitada. El cupo es esto, es una medida de acción positiva. Ahora, cae mucho mejor alguna medida fiscal, porque bueno, porque también para el sector privado no es una imposición, sino que además es un beneficio, y son las mejores políticas públicas, el incentivo fiscal por contratar mujeres, por contratar personas con discapacidad, el sector de jóvenes. Es muy interesante cuando el Estado ejerce este tipo de políticas tributarias. Si uno, a ver, es preferible una política de incentivos a una política que imponga algo, ¿no? De acuerdo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De verdad, muy contentos con esta ponencia. Gracias a ustedes. Con los datos que nos compartió, con sus experiencias, con las anécdotas, con su investigación. Ha sido realmente un honor. Me gustaría que pudiera acompañarnos en futuras ocasiones. Estamos, por cierto, doctora, y les comparto a todos los participantes, estamos por lanzar un proyecto para conversar
precisamente de estos temas, ¿no? De estos casos, de estas experiencias que tienen nuestros colegas a nivel de América Latina, porque nuestra América Latina es tan parecida que nada, solamente cambia el nombre o el número de la ley, pero todo lo demás es igual, la realidad es exactamente la misma y es por eso que emplear estos mecanismos para el aprendizaje es optimizar realmente este desarrollo tecnológico que tenemos. Así que este proyecto del que les hablo se trata de Voces Latinoamericanas del Derecho, un programa de entrevistas en el que vamos a interactuar con diferentes colegas a nivel latinoamericano, va a ser por las mañanas para que podamos enterarnos de las novedades que suceden. Entonces, esta invitación queda abierta, querida doctora, y pues le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Gracias, Damián, por tu gentileza, por tu invitación, a todas las personas presentes, que bueno, quedo a disposición porque veo que alguna manito levantada y alguna pregunta que no contesté, y por supuesto tenés tiene mi total disposición. Estos temas me encantan, me apasionan, y sobre todo las felicitaciones por generar estos espacios tan lindos, tan importantes, donde podemos intercambiar tantas experiencias y debatir temas que nos interesan. Así que muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el entusiasmo y por las inmerecidas felicitaciones. Así que un gusto. Tengo en este sentido, en el sentido de la participación académica, tengo el sí fácil, así que cuando dispongan, a las órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Vamos por ahí entonces. Una buena noche, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludos a las personas. Muchísimas gracias. Muy bien. Y con todos ustedes, apreciados cursantes, permítanme por favor darles una breve indicación. Como lo hemos mencionado en la charla informativa, ustedes pueden en cualquier momento acceder a latin-juris.blogspot.com y al revisar este acceso, ¿verdad? En la parte izquierda de nuestro blog se encuentra el acceso al diplomado. Aquí están todos los detalles para inscripción, cuál es el monto de inversión, está la charla informativa donde explicamos absolutamente toda la logística del desarrollo de este programa, está el registro de asistencia, lecturas complementarias por cada una de las clases. Vamos a subir este cuadrado, ¿no? Este pequeño botón que dice ver lecturas complementarias, ¿sí? Luego está el video correspondiente a la charla que ha brindado nuestro profesor y la pregunta derivada de esa charla. No es necesario que respondan las preguntas porque estas son destinadas a la evaluación final. Es decir, la evaluación final lo que hace es contemplar, sortea, ¿sí? Vamos a sortear entre estas preguntas algunas para la evaluación. Lo importante es que ustedes, para que puedan responder la pregunta, obviamente tengan que revisar la clase. Así nosotros tenemos garantía de que ustedes han revisado la clase y obviamente obtienen la pregunta por conducto de del seguimiento de estas sesiones, ¿verdad? Entonces aquí está, por ejemplo, aquí están las dos charlas de ayer y las preguntas respectivas. Ahora, una vez que terminamos esta sesión, el día de mañana, a más tardar a mediodía, esto nos lleva unas cuantas horas, pero hasta el mediodía aproximadamente ya observarán ustedes asimismo que se encontrarán cargadas el registro de asistencia, las lecturas complementarias, las clases individualizadas y las preguntas, ¿verdad? Recuerden asimismo que quienes opten por su parte en realizar un ensayo final, aquí están las bases, ¿sí? Las bases para el ensayo final. ¿Cuál es la estructura, las características, el plazo de entrega para el ensayo, que desde ahora mismo ya lo pueden comenzar a escribir? Las personas que les guste investigar, escribir, pues ese es una buena oportunidad para que pudieran hacerlo. Ese es un detalle, un dato que les quería compartir, apreciados cursantes, y recordarles asimismo que si gustan optar por la certificación, tienen descuento hasta el día 31 de enero. Con esos datos, pues con esos detalles, esa información, me despido agradeciéndoles una vez más
el seguimiento a las conferencias, sin antes desearles una feliz noche y un reparador descanso. Muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana, en donde trataremos dos temas: la protección del derecho al trabajo a personas con discapacidad, que lo abordará el doctor Fabián Garzón de Colombia, en una perspectiva de la jurisprudencia constitucional colombiana, y el doctor Alan Vargas desde Bolivia, quien abordará el amparo para la tutela de derechos laborales. Seguimos avanzando entonces con los temas propuestos. Nos veremos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.